La mañana 10 minutos, seguimos en Mañana Federal 99.5 y ahora vamos a hablar de la ciudad sostenible. Bueno, un tema que a nosotros por ahí nos llena de preguntas, y para contestarnos lo tenemos al licenciado Pablo Greco para explicarnos sobre esto, porque él es desarrollador de emprendimientos constructivos con el sustento de energías renovables. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días y gracias por tu tiempo aquí en Mañana Federal. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Por qué necesitamos más edificios verdes y cómo se hacen? Bueno, básicamente es una cuestión de optimización de recursos. O sea, vivimos en un mundo medio deprestado y a veces puede sonar un cliché o lo que sea, pero a mí me parece que en el desarrollo humano nunca le hemos prestado mucha atención al medio ambiente, y hoy en día es como que los chicos, yo siempre digo, vienen con un chip distinto, o la educación, lo que sea, pero estamos prestándole un poquito más atención. Eso es cierto, porque se notan los chicos que van al jardín que ya están, mamá, tenés que cerrar la canilla cuando no la estás usando. Es cierto, porque vienen con otra mentalidad. Exacto, y nosotros no, nuestra generación no, y siempre le buscamos una vuelta distinta, siempre por el lado económico, pero creo que algunos líderes mundiales han entendido el tema. Yo siempre creo, soy, digamos, menos optimista, y creo que han entendido el tema por un tema económico. O sea, creo que el cambio climático afecta de una manera muy fuerte económica al mundo, y bueno, y algunos han entendido que si no hacían esas tareas iba a ser más costoso no hacerlas. Claro. Entonces, dentro de ese contexto tenemos las grandes urbes y las ciudades, ¿no? Y entonces la cuestión es cómo nos readaptamos, o cómo nos reenfocamos, o cómo relegislamos algunas cuestiones como para que las ciudades que tenemos actualmente se transformen en ciudades verdes, en ciudades inteligentes, y hay mucha gente trabajando en esto, pero entiendo que, digamos, es un trabajo conjunto, no tiene nada que... No, o sea, de nada serviría que nosotros hagamos proyectos sustentables, o alguna de nuestras empresas haga desarrollos de energía solar, lo que sea, si del otro lado no hay una legislación, o el consumidor, el que se va a comprar una casa, no entiende que la eficiencia energética nos beneficia a todos. Claro, claro, porque aparte se reducen los costos económicos también, de seguridad. Bueno, esa es una, digamos, mucha gente lo ve por el lado, y a ver, no está mal, y más pensando, y digamos, más hoy en día, digamos, en la Argentina actual, donde, digamos, quizás el peso no alcanza, o lo que sea, todo el mundo cuida ese costado, ¿no? Claro, sí. Lo que pasa que nuestra mirada siempre es, yo siempre digo, es muy cortoplacista, y nunca entendemos de que, a ver, un sistema solar, por ejemplo, para una casa, tiene un periodo de vida de aproximadamente, o mayor a 25 años. Pero si yo te hablo de un repago de 8 o 7 o 10, vos me decís, pero son 8 años, son 10 años, o sea, y no se entiende que el sistema, digamos, te va a dar muchísima energía durante mucho tiempo más. Claro. Y algunas cosas en algunos otros productos no pasa lo mismo, por ejemplo, la energía solar térmica, donde vos tenés un recupero mucho más rápido, pero siempre está el cliché ese, o el preconcepto donde la energía solar es cara. Yo voy por el lado de que la eficiencia energética termina siendo barata, y la eficiencia energética no solo es generar energía limpia, sino también conjugar diferentes variables, ¿no? Un mejor aislamiento de nuestras casas, claro. una mejor calidad de puerta, de ventana, un mejor sistema de calefacción, ese tipo de cuestiones. Que es buenísimo. O a veces también, mira, la recuperación de aguas. Hay algo de legislación en Ciudad de Buenos Aires que apunta a eso, pero estamos todavía un poco atrasados. O sea, creo que a mí al menos me gustaría ir más rápido, en el sentido de que los municipios entiendan y concienticen de que las nuevas construcciones deben de tener eficiencia energética, y se siembre un parámetro que también sea premiado. En algunas ciudades del mundo, o sea, esto se premia, la eficiencia energética en las casas se valora, se cuantifica, y paga menos impuestos. Y el consumidor que va a comprar una casa tiene una tabla en la cual indica ese coeficiente de eficiencia energética, y sabe
cuánto va a gastar en esa casa por año. Entonces decir, bueno, está bien, estoy comprando una casa que me sale mucho más barata, pero que es menos eficiente. Es como cuando uno piensa en decir, me voy a comprar un auto, pero este auto consume mucho combustible. Entonces, ese tipo de cuestiones todavía nosotros no las entendemos tenemos, claro. nos parecen como ajenas. No, y quizás a veces cuando ves un departamento que vas a comprar, a veces hasta pensás que lo estás pagando demasiado para la construcción que tiene. Porque vos hablabas recién de ventanas, de puertas. Hay algunos que no traen ni siquiera persianas, la mayoría no traen ni siquiera persianas. Con lo cual vos después tenés que proveerte para tapar la luz, para darte más, por supuesto, más calor, porque obviamente un vidrio no es lo mismo que tener otro tipo de protección. Entonces, realmente es una inversión que por otro lado también, si no la perdés. Exacto, pero vos fíjate que no existe un parámetro mínimo o un requerimiento mínimo en el cual se nos obliga a nosotros como desarrolladores, como constructores, a mantener ciertos niveles de eficiencia energética. Y tampoco existe un premio para el consumidor. Y lamentablemente, nosotros somos más económicos que ecologistas, entonces terminamos siempre dependiendo de decir, y sí, pero ¿sabés qué? Me ahorré $1.000 más, $1.000 menos o $2.000 menos, pero no te das cuenta que eso lo vas a pagar en creces en los años que vos vas a vivir ahí adentro. También tiene que ver, y lo llevo, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con la situación actual. Si yo te dijese a vos, por ejemplo, ¿te gustaría tener un sistema solar en tu casa o en tu edificio? Y vos decís, sí, Pablo, me encantaría, pero no tengo el financiamiento adecuado. O sea, entonces yo te digo, o sea, si lo vas a pagar en 10 años con el ahorro, con lo que vos te ahorres de energía. Bueno, tu decisión termina siendo muchísimo más sencilla, pero fíjate que siempre nos enfocamos en una variable, que es la variable económica. Siempre apuntamos ahí, y eso es lo más difícil de todo para nosotros. Yo, que he estado en muchísimos países en el mundo, lo que veo es que la gente es igual en todos lados. O sea, no es que en otros lados son más ecologistas que acá o que le prestan más atención al medio ambiente. No, tienen mejores condiciones. Sí, pero tienen mejores condiciones económicas que facilitan ese desarrollo. Entonces, uno lo ve de manera diferente. Pero lo bueno es plantear el tema, y nosotros lo estamos haciendo. Tenemos actualmente varios desarrollos en los cuales nosotros ya utilizamos energía solar térmica para calentar agua. Y mira, nosotros tenemos un desarrollo ahora en Ciudad de Buenos Aires, en Belgrano, en donde estamos utilizando energía solar térmica para calentar agua en el domicilio, energía fotovoltaica para cada uno de los, esos son 5 triplex, para cada uno de esos 5 triplex, que tienen un sistema además que evita los cortes de energía. Entonces vos ahorrás y tenés un sistema que evita los cortes. Y encima tiene una fachada solar, porque son unos paneles transparentes que parecen vidrios, en donde conjuga le da modernidad a la edificación. Entonces, vos conjugás 3 factores, vos decís, bueno, tengo una variable, y bueno, tiene un sistema de recuperación de aguas también, pero vos conjugás varios factores. En la ciudad de Buenos Aires, en los grandes edificios, nosotros hemos hecho un desarrollo en el cual tenemos un sistema solar que también te mueve o te da backup en el caso de cortes de energía para lo que son ascensores y bombas de agua. Mirá. Vos fíjate que conjugamos no solamente la eficiencia energética, sino con un sistema de seguridad. Claro. Un edificio de 15 pisos que se le corta la luz, se queda sin energía. Claro. Sí. Y cuando se dio la discusión en este edificio particularmente, porque no era un edificio ABC1, era un edificio de gente de trabajo, entre ellos la discusión en el consorcio era si valía la pena o no valía la pena. Y una persona dijo, mira, si esto sirve como para que una sola persona baje en un momento de necesidad cuando se cortó la luz, digo una cuestión de salud o lo que sea, el sistema ya se repagó. Claro. Es muy difícil tomar la decisión, pero cuando vos lo ves operativo y te das cuenta de que todo el mundo se quedó sin ascensor y vos seguiste subiendo y bajando sin problema, la decisión, o sea, te diste cuenta que tomaste la decisión correcta. Pero es un tema de seguridad, ni más ni menos que eso. Entonces, hay muchas cuestiones que hoy la tecnología nos da y nos posibilita hacer desarrollos mejores, más sustentables, más seguros, y con eficiencia energética. Lo único que hay que hacer es prestar atención a eso, uno como consumidor cuando va a ver una obra y bueno, desarrolladores intentando ponerse al día con estas cosas. Sí, no, que te quería decir que esto que contabas, que puede ser para la energía,
digamos, para esto que decías de la energía eléctrica, para la luz, para el agua, y para qué otro tipo de cosa puede ser construcción sustentable? Digo, algún material de construcción, me refiero, por ahí esto era para intervenir construcciones más antiguas, pero por ahí hay también nuevas formas de construir. Bueno, yo lo que subrayo siempre es que hoy en día se está trabajando mucho en los elementos activos, cómo se incorporan elementos activos, o sea, que generen energía dentro de lo que es una construcción, reemplazando elementos inactivos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si vos tenés una determinada fachada donde tenés un elemento que no tiene, no sé, que no tiene incidencia, que puede ser reemplazado. O sea, por ejemplo, nosotros hicimos un desarrollo para una clínica en Quilmes en el cual reemplazamos toda una piel de acero que ellos iban a poner, pusieron 2 pisos de piel de acero y el tercer piso lo sacaron y pusimos paneles solares en la fachada. Entonces vos me preguntás cuánto ganaban esos paneles solares, y esos paneles solares no ganan mucho, o sea, en la cantidad de energía, pero reemplazamos un elemento que no ganaba nada por algo que realmente, al mismo costo de construcción. Entonces transformamos una fachada que era inactiva por una fachada activa. O sea, el concepto es totalmente distinto. Y después hay otros elementos, por ejemplo, pensar en bombas de calor. Sí, Una cuando bomba de calor recién sí. que calientan el agua, ¿no se usa más, por ejemplo, en esa casa, no se usa más el termotanque o el calefón? Mira, se puede usar acoplado o se puede usar directamente un termotanque solar con una resistencia eléctrica dentro, en donde vos tenés la opción solar y eléctrico. O sea, nunca te vas a quedar sin agua caliente. Claro. La gente piensa, es solar, no sé, me agarran 3 días nublado y no me baño en 3 días. No es... tal cual. Lo único que conozco de paneles solares es para calentar el agua de una pileta en una quinta. Sí. Imagínate. Bueno, claro, pero eso es superfluo, porque vos decís, si no está tan caliente el agua, pues tocaron 5 días nublados, claro. O sea, raro, porque tampoco ¿qué va a hacer? Está un poquito más fría, no pasa nada. Sí, pero igual en tu está casa, templada el agua, es verdad, claro, eso. En tu casa es necesario que vos tengas agua caliente. Obvio. Cuando vos necesitas. Claro. Los sistemas solares siempre trabajan de manera combinada, y eso es siempre. Eso de decir, me desconecto de la red de gas o de electricidad, eso no existe. O sea, lo mejor que te puede pasar, así sea ineficiente la empresa que te brinda el servicio, es estar conectado a una red. Entonces, vos utilizás un elemento solar sumado a otro elemento que puede ser eléctrico, de gas o de lo que sea, en donde vos combinás ambos factores y decís, bueno, uso solar la mayor parte del tiempo y luego utilizo el complemento. Por ejemplo, yo en mi casa tengo un sistema solar para calentar agua. Entre septiembre y abril funciona solo solar. A partir de mayo empieza a utilizarse más el complemento, obviamente. Claro, por eso es que disminuye el impacto ambiental, no es que lo reduce al 100%, digamos, porque es un elemento combinado. Por ahí se da en provincias, me ha pasado de visitar Córdoba y provincias del norte, donde las casas se estilan a usar paneles solares, cosa que acá en Buenos Aires no se ve tanto. Bueno, ahora vos lo estás comentando, pero en lo que es, qué sé yo, conurbano bonaerense y demás, quizás lo veo como una idea muy lejana. ¿Será que este tipo de concientización a dónde tendría que ir enfocada? Y mira, va a dos factores. En mi opinión y en lo que yo veo es primero la capacitación a los profesionales, a los arquitectos, a los maestros mayores de obra, a los ingenieros, a la gente que toma las decisiones como para poder construir y asesorar al público, al habitante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ya partimos de la base donde el profesional que te tiene que asesorar, te dice, mira, yo no sé, nunca lo usé, no sé si la verdad, vos ya entrás con miedo y decís, no, mejor pongo un termotanque convencional y sigamos así. Porque en realidad, imagínate, te estás bañando, te quedás sin agua caliente, ¿viste? Exactamente. Y aparte otra cosa que viene, digamos, adherida a todo esto. Cuando vos sabés que tenés un recurso solar acotado, tu cabeza cambia. Y vos y aprendés a cuidar más el recurso. 100%, sí. Claro. Si antes vos te bañabas y estabas 20 minutos abajo de la ducha, tirando vapor, o no sé, abrías la ducha y te ibas, dabas una vuelta en toda la casa, volvías,
Eso, total, seguía saliendo agua caliente. Ahora, cuando vos sabes que tenés un recurso acotado, porque el equipo te da un recurso acotado... Vas a ser más rápido. Claro, vas a ser más rápido. Y eso se transforma en cuidado de otros recursos naturales, como es el agua, por ejemplo. Claro. Entonces, y eso me parece que es bastante interesante. Está bueno porque una cosa lleva a la otra, y así seguimos siendo más sustentables. Exactamente, entonces a veces me parece que nosotros yo considero que todo este tipo de cosas tienen un tiempo en la vida, ¿no? Y quizás hemos necesitado pasar por toda esta etapa de despilfarro, digamos, como para poder llegar a una etapa más saludable y sustentable. Claro. Es un motivo, creo que es un crecimiento de nuestras generaciones o de nuestra conciencia. Es cierto, y cada vez se habla más, porque ahora también hay medios de transporte, están los colectivos que son eléctricos, que están viniendo cada vez más. Bueno, hay que seguir tomando conciencia, porque te digo la verdad, nos cuesta. Eso va a ser una super revolución. O sea, el tema de los vehículos eléctricos va a ser una super revolución. Ya hay un par, sí. Sí, hay 10 en la Argentina. Uh-huh. Y el día que se entienda la importancia del vehículo eléctrico y cómo va a cambiar nuestras vidas, yo siempre digo que lo que viene en energía eléctrica es algo disruptivo, es algo como lo que pasó con las telefónicas. Claro. O sea, con las telefónicas y el celular. O sea, antes vos tenías un teléfono de cable y había gente que tenía o no tenía, o era un recurso hasta casi de lujo en algunas situaciones. Claro, y hoy lo tenemos todos. Exacto, y la energía eléctrica va a ser algo por el estilo y va a ser totalmente disruptivo con todo lo nuevo que se está desarrollando. Ojalá que sea pronto. Pablo, te agradecemos un montón, tenemos poco tiempo, este contacto telefónico, y bueno, nos quedamos en comunicación para más adelante, si te parece. Cómo no, sin ningún problema. Te agradezco muchísimas mucho. Gracias. No, por favor, hasta luego. Hasta luego. Licenciado Pablo Greco pasó por Mañana Federal, son las 9 de la mañana, 27 minutos. La mañana 10 minutos, seguimos en Mañana Federal 99.5 y ahora vamos a hablar de la ciudad sostenible, un tema que a nosotros por ahí nos llena de preguntas, y para contestarnos lo tenemos al licenciado Pablo Greco para explicarnos sobre esto, porque él es desarrollador de emprendimientos constructivos con el sustento de energías renovables. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días y gracias por tu tiempo aquí en Mañana Federal. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Por qué necesitamos más edificios verdes y cómo se hacen? Bueno, básicamente es una cuestión de optimización de recursos. O sea, vivimos en un mundo medio deprestado y a veces puede sonar un cliché o lo que sea, pero a mí me parece que en el desarrollo humano nunca le hemos prestado mucha atención al medio ambiente, y hoy en día es como que los chicos, yo siempre digo, vienen con un chip distinto, o la educación, lo que sea, pero estamos prestándole un poquito más atención. Eso es cierto, porque se notan los chicos que van al jardín que ya están, mamá, tenés que cerrar la canilla cuando no la estás usando. Es cierto, porque Exacto. Vienen con otra mentalidad. Exacto, y nosotros no, nuestra generación no, y siempre le buscamos una vuelta distinta, siempre por el lado económico, uh-huh. Pero creo que algunos líderes mundiales han entendido el tema. Yo siempre creo, soy, digamos, menos optimista, y creo que han entendido el tema por un tema económico. O sea, creo que el cambio climático afecta de una manera muy fuerte económica al mundo, y bueno, y algunos han entendido que si no hacían esas tareas iba a ser más costoso no hacerlas. Claro. Entonces, dentro de ese contexto tenemos las grandes urbes y las ciudades, ¿no? Y entonces la cuestión es cómo nos readaptamos, o cómo nos reenfocamos, o cómo relegislamos algunas cuestiones como para que las ciudades que tenemos actualmente se transformen en ciudades verdes, en ciudades inteligentes, y hay mucha gente trabajando en esto, pero entiendo que, digamos, es un trabajo conjunto, no tiene nada que... No, o sea, de nada serviría que nosotros hagamos proyectos sustentables, o alguna de nuestras empresas haga desarrollos de energía solar, lo que sea, si del otro lado no hay una legislación, o el consumidor, el que se va a comprar una casa, no entiende que la eficiencia energética nos beneficia a todos. Claro, porque aparte se reducen los costos económicos también, de seguridad. Bueno, esa es una, digamos, mucha gente lo ve por el lado, y a ver, no está mal, y más pensando, y digamos, más hoy en día, digamos, en la Argentina actual, donde
digamos, quizás el peso no alcanza o lo que sea, todo el mundo cuida ese costado, ¿no? Claro, sí. Lo que pasa que nuestra mirada siempre es, yo siempre digo, es muy cortoplacista. Y nunca entendemos de que, a ver, un sistema solar, por ejemplo, para una casa, tiene un periodo de vida de aproximadamente o mayor a 25 años. Pero si yo te hablo de un repago de 8 o 7 o 10, vos me decís, pero son 8 años, son 10 años, o sea, y no se entiende que el sistema, digamos, te va a dar muchísima energía durante mucho tiempo más. Claro. Y algunas cosas en algunos otros productos no pasa lo mismo, por ejemplo la energía solar térmica, donde vos tenés un recupero mucho más rápido, pero siempre está el cliché ese o el preconcepto donde la energía solar es cara. Yo voy por el lado de que la eficiencia energética termina siendo barata, y la eficiencia energética no solo es generar energía limpia, sino también conjugar diferentes variables, ¿no? Un mejor aislamiento en nuestras casas, Claro. una mejor calidad de puerta, de ventana, un mejor sistema de calefacción, ese tipo de cuestiones. Que es buenísimo. O a veces también, mira, la recuperación de aguas. Hay algo de legislación en Ciudad de Buenos Aires que apunta a eso, pero estamos todavía un poco atrasados. O sea, creo que a mí al menos me gustaría ir más rápido, en el sentido de que los municipios entiendan y concienticen de que las nuevas construcciones deben de tener eficiencia energética y se siembre un parámetro que también sea premiado. En algunas ciudades del mundo, o sea, esto se premia, la eficiencia energética en las casas se valora, se cuantifica y paga menos impuestos. Y el consumidor que va a comprar una casa tiene una tabla en la cual indica ese coeficiente de eficiencia energética y sabe cuánto va a gastar en esa casa por año. Entonces decir, bueno, está bien, estoy comprando una casa que me sale mucho más barata, pero que es menos eficiente. Es como cuando uno piensa en decir, me voy a comprar un auto, pero este auto consume mucho combustible. Entonces, ese tipo de cuestiones todavía nosotros no las entendemos tenemos, claro. y nos parecen como ajenas. No, Sí. y Y quizás a veces cuando ves un departamento que vas a comprar, a veces hasta pensás que lo estás pagando demasiado para la construcción que tiene. Porque vos hablabas recién de ventanas, de puertas. Hay algunos que no traen ni siquiera persianas, la mayoría no traen ni Ahora siquiera no. persianas. Con lo cual vos después tenés que proveerte para tapar la luz, para darte más, por supuesto, más calor, pues, porque obviamente un vidrio no es lo mismo que Tal tener cual. otro tipo de protección. Entonces, realmente es una inversión que por otro lado también, si no la perdés. Exacto, pero vos fíjate que no existe un parámetro mínimo o un requerimiento mínimo Claro. en el cual se nos obligue a nosotros como desarrolladores, como constructores, a mantener ciertos niveles de eficiencia energética. Y tampoco existe un premio para el consumidor. Y lamentablemente nosotros somos más económicos que ecologistas, entonces Claro, terminamos sí, siempre totalmente. dependiendo de decir, sí, pero ¿sabés qué? Me ahorré $1.000 más, $1.000 menos o $2.000 menos, pero no te das cuenta que eso lo vas a pagar en creces en los años que vos vas a vivir ahí adentro. También tiene que ver, y lo llevo, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con la situación actual. Si yo te dijese a vos, por ejemplo, ¿te gustaría tener un sistema solar en tu casa o en tu edificio? Y vos decís, sí, Pablo, me encantaría, pero no tengo el financiamiento adecuado. O sea, Claro. entonces yo te digo, o sea, si lo vas a pagar en 10 años con el ahorro, con lo que vos te ahorres de energía. Bueno, tu decisión termina siendo muchísimo más sencilla, pero fíjate que siempre nos enfocamos en una variable, que es la variable económica. Siempre apuntamos ahí, y eso es lo más difícil de todo para nosotros. Yo, que he estado en muchísimos países en el mundo, lo que veo es que la gente es igual en todos lados. O sea, no es que en otros lados son más ecologistas que acá o que le prestan más atención al medio ambiente, no, No tienen lo mejores tenemos condiciones. incorporado. Sí, pero tienen mejores condiciones económicas que facilitan ese desarrollo. Entonces, uno lo ve de manera diferente. Pero lo bueno es plantear el tema, y nosotros lo estamos haciendo. Tenemos actualmente varios desarrollos en los cuales nosotros ya utilizamos energía solar térmica Por ejemplo, para calentar agua. Y mira, nosotros tenemos un desarrollo ahora en Ciudad de Buenos Aires, en Belgrano,
en donde estamos utilizando energía solar térmica para calentar agua en el domicilio, energía fotovoltaica para cada uno de los, esos son 5 triplex, para cada uno de esos 5 triplex, que tienen un sistema además que evita los cortes de energía. Entonces vos ahorrás y tenés un sistema que evita los cortes. Y encima tiene una fachada solar porque son unos paneles transparentes que parecen vidrios, en donde conjuga le da modernidad a la edificación. Entonces, vos conjugás 3 factores, o decís, bueno, tengo una variable, y bueno, y tiene un sistema de recuperación de aguas también, pero vos conjugás varios factores. En la ciudad de Buenos Aires, en los grandes edificios, nosotros hemos hecho un desarrollo en el cual tenemos un sistema solar que también te mueve o te da backup en el caso de cortes de energía para lo que son ascensores y bombas de agua. Mirá. Vos fíjate que conjugamos no solamente la eficiencia energética, sino con un sistema con una de seguridad. Claro. Un edificio de 15 pisos que se le corta la luz, se queda sin energía. Claro. Sí. Y cuando se dio la discusión en este edificio particularmente, porque no era un edificio ABC1, era un edificio de gente de trabajo, entre ellos la discusión en el consorcio era si valía la pena o no valía la pena. Y una persona dijo, mira, si esto sirve como para que una sola persona baje en un momento de necesidad cuando se cortó la luz, digo una cuestión de salud o lo que sea, el sistema ya se repagó. Claro. Es muy difícil tomar la decisión, pero cuando vos lo ves operativo y te das cuenta de que todo el mundo se quedó sin ascensor y vos seguiste subiendo y bajando sin problema, la decisión, o sea, te diste cuenta que tomaste la decisión correcta. Pero es un tema de seguridad, ni más ni menos que eso. Entonces, hay muchas cuestiones que hoy la tecnología nos da y nos posibilita hacer desarrollos mejores, más sustentables, más seguros, y con eficiencia energética. Lo único que hay que hacer es prestar atención a eso, uno como consumidor cuando va a ver una obra y bueno, desarrolladores intentando ponerse al día con estas cosas. Georgie. Sí, no, que te quería decir que esto que contabas, que puede ser para la energía, digamos, para esto que decías de la energía eléctrica, para la luz, para el agua, y para qué otro tipo de cosa puede ser construcción sustentable. Digo, algún material de construcción, me refiero, por ahí esto era para intervenir construcciones más antiguas, pero por ahí hay también nuevas formas de construir. Bueno, yo lo que subrayo siempre es que hoy en día se está trabajando mucho en los elementos activos, cómo se incorporan elementos activos, o sea, que generen energía, dentro de lo que es una construcción, reemplazando elementos inactivos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si vos tenés una determinada fachada donde tenés un elemento que no tiene, que no tiene incidencia, que puede ser reemplazado, o sea, por ejemplo, nosotros hicimos un desarrollo para una clínica en Quilmes en el cual reemplazamos toda una piel de acero que ellos iban a poner, pusieron 2 pisos de piel de acero y el tercer piso lo sacaron y pusimos paneles solares en la fachada. Entonces vos me preguntás cuánto ganaban esos paneles solares, y esos paneles solares no ganan mucho, o sea, en la cantidad de energía, pero reemplazamos un elemento que no ganaba nada por algo que realmente, al mismo costo de construcción. Entonces transformamos una fachada que era inactiva por una fachada activa. O sea, el concepto es totalmente distinto. Y después hay otros elementos, por ejemplo, pensar en bombas de calor. Sí, una bomba de calor recién sí. que calientan el agua, no se usa más, por ejemplo, en esa casa, no se usa más el termotanque o el calefón. Mira, se puede usar acoplado o se puede usar directamente un termotanque solar con una resistencia eléctrica dentro, en donde vos tenés la opción solar y eléctrico. O sea, nunca te vas a quedar sin agua caliente. Claro. La gente piensa, es solar, no sé, me agarran 3 días nublado y no me baño en 3 días. No es... Tal cual. Lo único que conozco de paneles solares es para calentar el agua de una pileta en una quinta. Sí. Imagínate. Bueno, claro, pero eso es superfluo, porque vos decís, si no está tan caliente el agua, pues tocaron 5 días nublados, claro. O sea, raro, porque tampoco ¿qué va a hacer? Está un poquito más fría, no pasa nada. Sí, pero igual en tu está casa, templada el agua, es verdad, claro, eso. En tu casa es necesario que vos tengas agua caliente. Obvio. Cuando vos necesitas. Claro. Los sistemas solares siempre trabajan de manera combinada, y eso es siempre. Eso de decir, me desconecto de la red de gas o de electricidad, eso no existe.
O sea, lo mejor que te puede pasar, así sea ineficiente la empresa que te brinda el servicio, es estar conectado a una red. Entonces, vos utilizás un elemento solar sumado a otro elemento que puede ser eléctrico, de gas o de lo que sea, en donde vos combinás ambos factores y decís, bueno, uso solar la mayor parte del tiempo y luego utilizo el complemento. Por ejemplo, yo en mi casa tengo un sistema solar para calentar agua. Entre septiembre y abril funciona solo solar. A partir de mayo empieza a utilizarse más el complemento, obviamente. Claro, por eso es que disminuye el impacto ambiental, no es que lo reduce al 100%, digamos, porque es un elemento combinado. Por ahí se da en provincias, me ha pasado de visitar Córdoba y provincias del norte, donde las casas se estilan a usar paneles solares, cosa que acá en Buenos Aires no se ve tanto. Bueno, ahora vos lo estás comentando, pero en lo que es, qué sé yo, conurbano bonaerense y demás, quizás lo veo como una idea muy lejana. ¿Será que este tipo de concientización, a dónde tendría que ir enfocada? Y mira, va a dos factores. En mi opinión y en lo que yo veo es, primero, la capacitación a los profesionales, a los arquitectos, a los maestros mayores de obra, a los ingenieros, a la gente que toma las decisiones como para poder construir y asesorar al público, al habitante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ya partimos de la base donde el profesional que te tiene que asesorar, te dice, y mira, yo no sé, nunca lo usé, no sé si vos ya entrás con miedo y decís, no, mejor pongo un termotanque convencional y sigamos así. Porque en realidad imagínate, te estás bañando, te quedás sin agua caliente, ¿viste? Exactamente. Y aparte otra cosa que viene, digamos, adherida a todo esto. Cuando vos sabés que tenés un recurso solar acotado, tu cabeza cambia. Y vos y aprendés a cuidar más el recurso. 100%, sí. Claro. Si antes vos te bañabas y estabas 20 minutos abajo de la ducha, tirando vapor, o no sé, abrías la ducha y te ibas, dabas una vuelta en toda la casa, volvías, eso, total, seguía saliendo agua caliente. Ahora, cuando vos sabes que tenés un recurso acotado, porque el equipo te da un recurso acotado, vas a ser más rápido. Vas a ser más rápido y eso se transforma en cuidado de otros recursos naturales como es el agua, por ejemplo. Claro. Entonces, y eso me parece que es bastante interesante. Está bueno porque una cosa lleva a la otra, y así seguimos siendo más sustentables. Exactamente. Entonces, a veces me parece que nosotros yo considero que todo este tipo de cosas tienen un tiempo en la vida, ¿no? Y quizás hemos necesitado pasar por toda esta etapa de despilfarro, digamos, como para poder llegar a una etapa más saludable y sustentable. Claro. Creo que es un crecimiento de nuestras generaciones o de nuestra conciencia. Es cierto, y cada vez se habla más, porque ahora también hay medios de transporte, están los colectivos que son eléctricos, que están viniendo cada vez más. Bueno, hay que seguir tomando conciencia, porque te digo la verdad, nos cuesta. Eso va a ser una super revolución. O sea, el tema de los vehículos eléctricos va a ser una super revolución. Ya hay un par, sí. Sí, hay 10 en la Argentina. Y el día que se entienda la importancia del vehículo eléctrico y cómo va a cambiar nuestras vidas, yo siempre digo que lo que viene en energía eléctrica es algo disruptivo, es algo como lo que pasó con las telefónicas. Claro. O sea, con las telefónicas y el celular. O sea, antes vos tenías un teléfono de cable y había gente que tenía o no tenía, o era un recurso hasta casi de lujo en algunas situaciones. Claro, y hoy lo tenemos todos. Exacto. Y la energía eléctrica va a ser algo por el estilo y va a ser totalmente disruptivo con todo lo nuevo que se está desarrollando. Ojalá que sea pronto. Pablo, te agradecemos un montón, tenemos poco tiempo, este contacto telefónico, y bueno, nos quedamos en comunicación para más adelante, si te parece. Cómo no, sin ningún problema. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, hasta luego. Hasta luego. Licenciado Pablo Greco pasó por Mañana Federal, son las 9 de la mañana, 27 minutos. La mañana 10 minutos, seguimos en Mañana Federal 99.5 y ahora vamos a hablar de la ciudad sostenible, bueno, un tema que a nosotros por ahí nos llena de preguntas, y para contestarnos lo tenemos al licenciado Pablo Greco para explicarnos sobre esto, porque él es desarrollador de emprendimientos constructivos
con el sustento de energías renovables. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días y gracias por tu tiempo aquí en Mañana Federal. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Por qué necesitamos más edificios verdes y cómo se hacen? Bueno, básicamente es una cuestión de optimización de recursos. O sea, vivimos en un mundo medio de prestado y a veces puede sonar un cliché o lo que sea, pero a mí me parece que en el desarrollo humano nunca le hemos prestado mucha atención al medio ambiente y hoy en día es como que los chicos, yo siempre digo, vienen con un chip distinto o la educación, lo que sea, pero estamos prestándole un poquito más atención. Eso es cierto, porque se notan los chicos que van al jardín que ya están, mamá, tenés que cerrar la canilla cuando no la estás usando. Es cierto, porque Exacto. Vienen con otra mentalidad. Exacto, y nosotros no, nuestra generación no, y siempre le buscamos una vuelta distinta, siempre por el lado económico, pero creo que algunos líderes mundiales han entendido el tema. Yo siempre creo, soy, digamos, menos optimista y creo que han entendido el tema por un tema económico. O sea, creo que el cambio climático afecta de una manera muy fuerte económica al mundo. Y bueno, y algunos han entendido que si no hacían esas tareas iba a ser más costoso no hacerlas. Claro. Entonces, dentro de ese contexto tenemos las grandes urbes y las ciudades, ¿no? Y entonces la cuestión es cómo nos readaptamos o cómo nos reenfocamos o cómo relegislamos algunas cuestiones como para que las ciudades que tenemos actualmente se transformen en ciudades verdes, en ciudades inteligentes, y hay mucha gente trabajando en esto, pero entiendo que, digamos, es un trabajo conjunto, no tiene nada que... No, o sea, de nada serviría que nosotros hagamos proyectos sustentables o alguna de nuestras empresas haga desarrollos de energía solar, lo que sea, si del otro lado no hay una legislación o el consumidor, el que se va a comprar una casa, no entiende que la eficiencia energética nos beneficia a todos. Claro, claro, porque aparte se reducen los costos económicos también, de seguridad. Bueno, esa es una, digamos, mucha gente lo ve por el lado, y a ver, no está mal, y más pensando, y digamos, más hoy en día, digamos, en la Argentina actual, donde, digamos, quizás el peso no alcanza, o lo que sea, todo el mundo cuida ese costado, ¿no? Claro, sí. Lo que pasa que nuestra mirada siempre es, yo siempre digo, es muy cortoplacista, y nunca entendemos de que, a ver, un sistema solar, por ejemplo, para una casa, tiene un periodo de vida de aproximadamente o mayor a 25 años. Pero si yo te hablo de un repago de 8 o 7 o 10, vos me decís, pero son 8 años, son 10 años, o sea, y no se entiende que el sistema, digamos, te va a dar muchísima energía durante mucho tiempo más. Claro. Y algunas cosas en algunos otros productos no pasa lo mismo, por ejemplo, la energía solar térmica, donde vos tenés un recupero mucho más rápido, pero siempre está el cliché ese o el preconcepto donde la energía solar es cara. Yo voy por el lado de que la eficiencia energética termina siendo barata, y la eficiencia energética no solo es generar energía limpia, sino también conjugar diferentes variables, ¿no? Un mejor aislamiento en nuestras casas, claro. Una mejor calidad de puerta, de ventana, un mejor sistema de calefacción, ese tipo de cuestiones. Que es buenísimo. O a veces también, mira, la recuperación de aguas. Hay algo de legislación en Ciudad de Buenos Aires que apunta a eso, pero estamos todavía un poco atrasados. O sea, creo que a mí al menos me gustaría ir más rápido, en el sentido de que los municipios entiendan y concienticen de que las nuevas construcciones deben de tener eficiencia energética y se siembre un parámetro que también sea premiado. En algunas ciudades del mundo, o sea, esto se premia, la eficiencia energética en las casas se valora, se cuantifica y paga menos impuestos. Y el consumidor que va a comprar una casa tiene una tabla en la cual indica ese coeficiente de eficiencia energética y sabe cuánto va a gastar en esa casa por año. Entonces decir, bueno, está bien, estoy comprando una casa que me sale mucho más barata, pero que es menos eficiente. Es como cuando uno piensa en decir, me voy a comprar un auto, pero este auto consume mucho combustible. Entonces, ese tipo de cuestiones todavía nosotros no las entendemos tenemos, claro. Nos parecen como ajenas. No, y quizás a veces cuando ves un departamento que vas a comprar, a veces hasta pensás que lo estás pagando demasiado para la construcción que tiene.
Porque vos hablabas recién de ventanas, de puertas. Hay algunos que no traen ni siquiera persianas, la mayoría no traen ni siquiera persianas. Con lo cual vos después tenés que proveerte para tapar la luz, para darte más, por supuesto, más calor, porque obviamente un vidrio no es lo mismo que tener otro tipo de protección. Entonces, realmente es una inversión que por otro lado también, si no la perdés. Exacto, pero vos fíjate que no existe un parámetro mínimo o un requerimiento mínimo en el cual se nos obligue a nosotros como desarrolladores, como constructores, a mantener ciertos niveles de eficiencia energética. Y tampoco existe un premio para el consumidor. Y lamentablemente nosotros somos más económicos que ecologistas, entonces terminamos siempre dependiendo de decir, y sí, pero ¿sabés qué? Me ahorré $1.000 más, $1.000 menos o $2.000 menos, pero no te das cuenta que eso lo vas a pagar en creces en los años que vos vas a vivir ahí adentro. También tiene que ver, y lo llevo, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con la situación actual. Si yo te dijese a vos, por ejemplo, ¿te gustaría tener un sistema solar en tu casa o en tu edificio? Y vos decís, sí, Pablo, me encantaría, pero no tengo el financiamiento adecuado. O sea, entonces yo te digo, o sea, si lo vas a pagar en 10 años con el ahorro, con lo que vos te ahorres de energía. Bueno, tu decisión termina siendo muchísimo más sencilla, pero fíjate que siempre nos enfocamos en una variable, que es la variable económica. Siempre apuntamos ahí, y eso es lo más difícil de todo para nosotros. Yo, que he estado en muchísimos países en el mundo, lo que veo es que la gente es igual en todos lados. O sea, no es que en otros lados son más ecologistas que acá o que le prestan más atención al medio ambiente. No, tienen mejores condiciones. Sí, pero tienen mejores condiciones económicas que facilitan ese desarrollo. Entonces, uno lo ve de manera diferente. Pero lo bueno es plantear el tema, y nosotros lo estamos haciendo. Tenemos actualmente varios desarrollos en los cuales nosotros ya utilizamos energía solar térmica para calentar agua. Y mira, nosotros tenemos un desarrollo ahora en Ciudad de Buenos Aires, en Belgrano, en donde estamos utilizando energía solar térmica para calentar agua en el domicilio, energía fotovoltaica para cada uno de los, esos son 5 triplex, para cada uno de esos 5 triplex, que tienen un sistema además que evita los cortes de energía. Entonces vos ahorrás y tenés un sistema que evita los cortes. Y encima tiene una fachada solar, porque son unos paneles transparentes que parecen vidrios, en donde le da modernidad a la edificación. Entonces, vos conjugás 3 factores, vos decís, bueno, tengo una variable, y bueno, tiene un sistema de recuperación de aguas también, pero vos conjugás varios factores. En la Ciudad de Buenos Aires, en los grandes edificios, nosotros hemos hecho un desarrollo en el cual tenemos un sistema solar que también te mueve o te da backup en el caso de cortes de energía para lo que son ascensores y bombas de agua. Mira. Vos fíjate que conjugamos no solamente la eficiencia energética, sino con un sistema con una de seguridad. Claro. Un edificio de 15 pisos que se le corta la luz, se queda sin ascensor, energía. Claro. Sí. Y cuando se dio la discusión en este edificio particularmente, porque era un edificio, no era un edificio ABC1, era un edificio de gente de trabajo, entre ellos la discusión en el consorcio era si valía la pena o no valía la pena. Y una persona dijo, mira, si esto sirve como para que una sola persona baje en un momento de necesidad cuando se cortó la luz, digo una cuestión de salud o lo que sea, el sistema ya se repagó. Claro. Es muy difícil tomar la decisión, pero cuando vos lo ves operativo y te das cuenta de que todo el mundo se quedó sin ascensor y vos seguiste subiendo y bajando sin problema, la decisión, o sea, te diste cuenta que tomaste la decisión correcta. Pero es un tema de seguridad, ni más ni menos que eso. Entonces, hay muchas cuestiones que hoy la tecnología nos da y nos posibilita hacer desarrollos mejores, más sustentables, más seguros, y con eficiencia energética. Lo único que hay que hacer es prestar atención a eso, uno como consumidor cuando va a ver una obra y bueno, los desarrolladores intentando ponerse al día con estas cosas. Georgie. Sí, no, que te quería decir que esto que contabas, que puede ser para la energía, digamos, para esto que decías de la energía eléctrica, para la luz, para el agua, y para qué otro tipo de cosa puede ser construcción sustentable. Digo, algún material de construcción, me refiero, por ahí esto era para intervenir construcciones más antiguas, pero por ahí hay también nuevas formas de construir. Bueno, yo lo que subrayo siempre es que hoy en día se está trabajando mucho
en los elementos activos, cómo se incorporan elementos activos, o sea, que generen energía dentro de lo que es una construcción, reemplazando elementos inactivos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si vos tenés una determinada fachada donde tenés un elemento que no tiene, no sé, que no tiene incidencia, que puede ser reemplazado. O sea, por ejemplo, nosotros hicimos un desarrollo para una clínica en Quilmes en el cual reemplazamos toda una piel de acero que ellos iban a poner, pusieron 2 pisos de piel de acero y el tercer piso lo sacaron y pusimos paneles solares en la fachada. Entonces vos me preguntás cuánto ganaban esos paneles solares, y esos paneles solares no ganan mucho, o sea, en la cantidad de energía, pero reemplazamos un elemento que no ganaba nada por algo que realmente, al mismo costo de construcción. Entonces transformamos una fachada que era inactiva por una fachada activa. O sea, el concepto es totalmente distinto. Y después hay otros elementos, por ejemplo, pensar en bombas de calor. Sí, Una cuando bomba de hablabas calor. recién Sí. que calientan el agua, ¿no se usa más, por ejemplo, en esa casa, no se usa más el termotanque o el calefón? Mira, se puede usar acoplado o se puede usar directamente un termotanque solar con una resistencia eléctrica dentro, en donde vos tenés la opción solar y eléctrico. O sea, nunca te vas a quedar sin agua caliente. Claro, claro. La gente piensa, es solar, no sé, me agarran 3 días nublado y no me baño en 3 días. No es... tal cual. Lo único no que es, conozco de paneles solares es para calentar el agua de una pileta en una quinta. Sí. Imagínate. Bueno, claro, pero eso es, eso es superfluo, porque vos decís, si no está tan caliente el agua, pues tocaron 5 días nublados, claro. O sea, es raro, porque tampoco ¿qué va a hacer? Está un poquito más fría, no pasa nada. Sí, pero igual en tu está casa, templada el agua, es verdad, claro, eso. En tu casa es necesario que vos tengas agua caliente. Obvio. Cuando vos necesitas. Claro. Los sistemas solares siempre trabajan de manera combinada, y eso es siempre. Eso de decir, me desconecto de la red de gas o de electricidad, eso no existe. Claro. O sea, lo mejor que te puede pasar, así sea ineficiente la empresa que te brinda el servicio, es estar conectado a una red. Entonces, vos utilizás un elemento solar sumado a otro elemento que puede ser eléctrico, de gas o de lo que sea, en donde vos combinás ambos factores y decís, bueno, uso solar la mayor parte del tiempo y luego utilizo el complemento. Por ejemplo, yo en mi casa tengo un sistema solar para calentar agua. Entre septiembre y abril funciona solo solar. A partir de mayo empieza a utilizarse más el complemento, obviamente. Claro, por eso es que disminuye el impacto ambiental, no es que lo reduce al 100%, digamos, porque es un elemento combinado. Por ahí se da en provincias, me ha pasado de visitar Córdoba y provincias del norte, donde las casas se estilan a usar paneles solares, cosa que acá en Buenos Aires no se ve tanto. Bueno, ahora vos lo estás comentando, pero en lo que es, qué sé yo, conurbano bonaerense y demás, quizás lo veo como una idea muy lejana. ¿Será que este tipo de concientización, a dónde tendría que ir enfocada? Y mira, va a dos factores. En mi opinión y en lo que yo veo es, primero, la capacitación a los profesionales, a los arquitectos, a los maestros mayores de obra, a los ingenieros, a la gente que toma las decisiones como para poder construir y asesorar al público, al habitante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ya partimos de la base donde el profesional que te tiene que asesorar, te dice, mira, yo no sé, nunca lo usé, no sé si la verdad, vos ya entrás con miedo y decís, no, mejor pongo un termotanque convencional y sigamos así. Porque en realidad imagínate, te estás bañando, te quedás sin agua caliente, ¿viste? Exactamente. Y aparte otra cosa que viene, digamos, adherida a todo esto. Cuando vos sabés que tenés un recurso solar acotado, tu cabeza cambia. Y vos y aprendés a cuidar más el recurso. 100%, sí. Claro. Si antes vos te bañabas y estabas 20 minutos abajo de la ducha, tirando vapor, o no sé, abrías la ducha y te ibas, dabas una vuelta en toda la casa, volvías, eso, total, seguía saliendo agua caliente. Ahora, cuando vos sabes que tenés un recurso acotado, porque el equipo te da un recurso acotado, vas a ser más rápido. Claro, vas a ser más rápido y eso se transforma en cuidado de otros recursos naturales como es el agua, por ejemplo. Claro. Entonces, y eso me parece que es bastante interesante. Está bueno porque una cosa lleva a la otra, y así seguimos siendo más sustentables.
Exactamente. Entonces, a veces me parece que nosotros hemos, ojo, yo considero que todo este tipo de cosas tienen un tiempo en la vida, ¿no? Y quizás hemos necesitado pasar por toda esta etapa de despilfarro, digamos, como para poder llegar a una etapa más saludable y sustentable. Claro. Es un motivo, creo que es un crecimiento de nuestras generaciones o de nuestra conciencia. Es cierto, y cada vez se habla más, porque ahora también hay medios de transporte, están los colectivos que son eléctricos, que están viniendo Exacto. cada vez más. Bueno, hay que seguir tomando conciencia, porque te Eso digo va a la ser- verdad, es- nos cuesta. Eso va a ser una super revolución. O sea, el tema de los vehículos eléctricos va a ser una Ya super hay un revolución. par, ya hay un par, sí. Sí, hay 10 en la Argentina. Ujú. El día que se entienda la importancia del vehículo eléctrico y cómo va a cambiar nuestras vidas, yo siempre digo que lo que viene en energía eléctrica es algo disruptivo, es algo como lo que pasó con las telefónicas. Claro. O sea, con las telefónicas y el celular. O sea, antes vos tenías un teléfono de cable y había gente que tenía o no tenía, o era un recurso hasta casi de lujo en algunas situaciones. Claro, y hoy lo tenemos todos. Exacto. Y la energía eléctrica va a ser algo por el estilo y va a ser totalmente disruptivo con todo lo nuevo que se está desarrollando. Ojalá que sea pronto. Pablo, te agradecemos un montón, tenemos poco tiempo, este contacto telefónico, y bueno, nos quedamos en comunicación para más adelante, si te parece. ¿Cómo no? Sin ningún problema. Te Bueno, agradezco muchísimas mucho. gracias, ¿eh? No, por favor, hasta luego. Hasta luego. Licenciado Chau, chau. Pablo Greco pasó por Mañana Federal, son las 9 de la mañana, 27 minutos. La mañana 10 minutos, seguimos en Mañana Federal 99.5 y ahora vamos a hablar de la ciudad sostenible, bueno, un tema que a nosotros por ahí nos llena de preguntas, y para contestarnos lo tenemos al licenciado Pablo Greco para explicarnos sobre esto, porque él es desarrollador de emprendimientos constructivos con el sustento de energías renovables. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días y gracias por tu tiempo aquí en Mañana Federal. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Por qué necesitamos más edificios verdes y cómo se hacen? Bueno, básicamente es una cuestión de optimización de recursos. O sea, vivimos en un mundo medio deprestado y a veces puede sonar un cliché o lo que sea, pero a mí me parece que en el desarrollo humano nunca le hemos prestado mucha atención al medio ambiente, y hoy en día es como que los chicos, yo siempre digo, vienen con un chip distinto, o la educación, lo que sea, pero estamos prestándole un poquito más atención. Eso es cierto, porque se notan los chicos que van al jardín que ya están, mamá, tenés que cerrar la canilla cuando no la estás usando. Es cierto, porque vienen con otra mentalidad. Exacto, y nosotros no, nuestra generación no, y siempre le buscamos una vuelta distinta, siempre por el lado económico, pero creo que algunos líderes mundiales han entendido el tema. Yo siempre creo, soy, digamos, menos optimista, y creo que han entendido el tema por un tema económico. O sea, creo que el cambio climático afecta de una manera muy fuerte económica al mundo, y bueno, y algunos han entendido que si no hacían esas tareas iba a ser más costoso no hacerlas. Claro. Entonces, dentro de ese contexto tenemos las grandes urbes y las ciudades, ¿no? Y entonces la cuestión es cómo nos readaptamos, o cómo nos reenfocamos, o cómo relegislamos algunas cuestiones como para que las ciudades que tenemos actualmente se transformen en ciudades verdes, en ciudades inteligentes, y hay mucha gente trabajando en esto, pero entiendo que, digamos, es un trabajo conjunto, no tiene nada que, o sea, de nada serviría que nosotros hagamos proyectos sustentables, o alguna de nuestras empresas haga desarrollos de energía solar, lo que sea, si del otro lado no hay una legislación, o el consumidor, el que se va a comprar una casa, no entiende que la eficiencia energética nos beneficia a todos. Claro, claro, porque aparte se reducen los costos económicos también, de seguridad. Bueno, esa es una, digamos, mucha gente lo ve por el lado, y a ver, no está mal, y más pensando, y digamos, más hoy en día, digamos, en la Argentina actual, donde, digamos, quizás el peso no alcanza, o lo que sea, todo el mundo cuida ese costado, ¿no? Claro, sí. Lo que pasa que nuestra mirada siempre es, yo siempre digo, es muy cortoplacista, y nunca entendemos de que, a ver, un sistema solar, por ejemplo, para una casa, tiene un periodo de vida de aproximadamente, o mayor a 25 años. Pero
si yo te hablo de un repago de 8 o 7 o 10, vos me decís, pero son 8 años, son 10 años, o sea, y no se entiende que el sistema, digamos, te va a dar muchísima energía durante mucho tiempo más. Claro. Y algunas cosas en algunos otros productos no pasa lo mismo, por ejemplo, la energía solar térmica, donde vos tenés un recupero mucho más rápido, pero siempre está el cliché ese o el preconcepto donde la energía solar es cara. Yo voy por el lado de que la eficiencia energética termina siendo barata, y la eficiencia energética no solo es generar energía limpia, sino también conjugar diferentes variables, ¿no? Un mejor aislamiento en nuestras casas, Claro. Una mejor calidad de puerta, de ventana, un mejor sistema de calefacción, ese tipo de cuestiones. Que es buenísimo. O a veces también, mira, la recuperación de aguas. Hay algo de legislación en Ciudad de Buenos Aires que apunta a eso, pero estamos todavía un poco atrasados. O sea, creo que a mí al menos me gustaría ir más rápido, en el sentido de que los municipios entiendan y concienticen de que las nuevas construcciones deben de tener eficiencia energética y se siembre un parámetro que también sea premiado. En algunas ciudades del mundo, o sea, esto se premia, la eficiencia energética en las casas se valora, se cuantifica y paga menos impuestos. Y el consumidor que va a comprar una casa tiene una tabla en la cual indica ese coeficiente de eficiencia energética y sabe cuánto va a gastar en esa casa por año. Entonces decir, bueno, está bien, estoy comprando una casa que me sale mucho más barata, pero que es menos eficiente. Es como cuando uno piensa en decir, me voy a comprar un auto, pero este auto consume mucho combustible. Entonces, ese tipo de cuestiones todavía nosotros no las entendemos tenemos, claro. y nos parecen como ajenas. No, y quizás a veces cuando ves un departamento que vas a comprar, a veces hasta pensás que lo estás pagando demasiado para la construcción que tiene. Porque vos hablabas recién de ventanas, de puertas. Hay algunos que no traen ni siquiera persianas, la mayoría no traen ni siquiera persianas. Con lo cual vos después tenés que proveerte para tapar la luz, para darte más, por supuesto, más calor, porque obviamente un vidrio no es lo mismo que tener otro tipo de protección. Entonces, realmente